¿Cómo están, chicos y chicas? Es un gusto poder reencontrarme con ustedes, esta vez para una nueva clase de química. Recuerda la clase 7, mi nombre es Oscar Chuquimia y pertenezco a la liga STEAM. Bien, la clase 7 del día de hoy se titula, vamos a tratar el tema de compuestos binarios. Pero ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender sobre los compuestos binarios, sobre la clasificación que vimos en la anterior clase. Vamos a aprender cuáles son estos compuestos, cómo se los menciona y qué aplicaciones pueden tener cotidianamente. Así que ve muy pronto por tu tabla periódica, tabla de estados de oxidación, que vamos a empezar, también tu cuaderno y un lápiz. Muy bien, chicos, como un pequeño preámbulo, como vimos la anterior clase y dijimos que en la naturaleza existe infinidad de compuestos, ¿no? Incluso el mismo cuerpo humano tiene una infinidad de compuestos. Entonces es importante clasificarlos tanto para nomenclatura y formulaciones. Así que vamos a empezar en un momento. Muy bien, chicos, empecemos la clase de hoy. Vamos a empezar con una pequeña definición. Recuerda, vimos la clasificación en la anterior clase, pero quiero que veas qué son los compuestos binarios. Muy bien, veamos su definición, que es un compuesto químico. Es verdad, es una sustancia química formada por la unión de átomos de solo dos elementos. Esto quiero que te quede muy claro. Vimos la anterior definiciones de sustancias químicas y en este caso está formada por dos elementos constantes en composición. Aquí vemos una pequeña clasificación de los temas que veremos hoy. En este caso, dos compuestos oxigenados. Veremos los temas, las subclases que son los óxidos básicos, anhídridos, peróxidos y los óxidos dobles o mixtos. Estos son los puntos que trataremos el día de hoy. Empecemos primero con las formulaciones y las reglas de nomenclatura, las reglas que siempre debemos seguir para nomenclatura. Muy bien, empecemos con la primera familia, los óxidos básicos. Recuerda, estos son compuestos oxigenados, que quiere decir que está formado por la unión química con el oxígeno. Acá vemos la definición de óxido, que nos dice que es el resultado de la reacción de metal y oxígeno. Acá vemos que esta reacción nos da un óxido básico o óxido metálico. Cualquiera de los dos es aceptable en la nomenclatura. Vamos a empezar su estudio con este pequeño ejemplo. Vamos a hallar el óxido del aluminio. Recuerda, es la reacción química del metal aluminio, un tipo de metal trivalente, con el oxígeno. Ahí vemos el resultado, pero estudiamos un poco más. En este caso, la nomenclatura. Empecemos con la nomenclatura tradicional. Yo te digo, chicos, de entrada que estas son solo reglas, son solo recetas que debemos seguir. Entonces veamos la tradicional y la más usada. Primero, el nombre general. Recuerda que te dije que el nombre general es lo que siempre vamos a escribir. Cada vez que yo vea una fórmula de un óxido, el nombre general siempre va a estar presente. Entonces, la palabra óxido es la que siempre va a estar presente. Luego que vemos el nombre del metal y el paréntesis que te lo escribí con rojo y en azul en la fórmula, es la terminación según la valencia. También te lo mostré un poco en la anterior clase. Son las terminaciones que vamos a usar, en este caso oso o ico. Recuerda también que te dije que los metales más que todo tienen dos valencias como máximo. Entonces, estas dos valencias van a dividirse en dos, una menor y una mayor. Ahora, si solo tuviera una única valencia, se la considera una mayor. Entonces, para la menor será oso y para la mayor será ico o el conector D, si es que solo existe una valencia. Entonces, estos son los terminaciones que vamos a utilizar a partir de ahora para nomenclatura tradicional. Aquí vemos rápidamente cómo es que llegamos a la fórmula del óxido. Bien, el primer paso te lo puse ahí. Escribo símbolo de los elementos. Primero aluminio y luego oxígeno. Muy bien. Segundo paso que hago, escribo sus estados de oxidación arribita de los elementos, arribita de sus símbolos. En este caso aluminio, metal positivo más 3 y el oxígeno siempre menos 2 en general. Tercer paso, intercambiamos, ¿no? Como también vimos en anteriores clases, del oxígeno pasará como subíndice o proporción al aluminio y lo mismo hará el aluminio con el oxígeno. Cuarto paso y último, ahí tenemos ya la fórmula final, Al2, oxígeno 3. Simplificar si es posible. Como dijimos, si es que nosotros viéramos compuestos
con proporciones pares, lo que no es el caso acá. Ahí en esos casos simplificaríamos, pero en este caso tenemos un 2 y un 3. En esos casos no vamos a simplificar, pero veremos en futuros casos. Entonces, según la nomenclatura tradicional, vemos que la nomenclatura de este compuesto óxido va a ser primero, nombre general, óxido, es verdad, lo que siempre vamos a escribir. ¿Qué más? Podemos poner ya sea D, ya que tenemos el aluminio con una sola valencia, o alumínico, ¿verdad? Ya que solo tenemos una sola valencia y se la considera la mayor, por eso tiene la terminación ico. Perfecto, chicos, ya sabemos un poco más. Ahora pasemos a otra nomenclatura, la stock. Rápidamente, nombre general, lo que siempre está. Óxido D, entonces siempre voy a escribir esto en la nomenclatura stock. Metal, nombre del metal, ya sea aluminio, ya puede ser estaño, sodio, litio. ¿Qué más? La valencia en números romanos. Eso sí depende mucho de qué valencia tenga el metal que estemos usando. Y aquí rápidamente ya te muestro los pasos, los que seguimos. Escribimos el símbolo, los estados, intercambiamos y hallamos la fórmula final. En este caso en stock, ¿qué vamos a tener? Óxido de aluminio, óxido de, ya sabes, general, aluminio, nombre del metal, y valencia 3 en números romanos. Al final de todo, la nomenclatura stock. Acá ya, antes de continuar, quiero mostrarte estos prefijos, los prefijos griegos que utilizamos comúnmente. Estos nos sirven para la nomenclatura Yupac, la siguiente que vamos a estudiar. Entonces se relaciona mucho con, por ejemplo, el di es 2, tri es 3, como vemos en la imagen, hexa es 6, etc. Estos son prefijos que vamos a utilizar a partir de hoy y quiero que los veas muy bien. Entonces continuamos con la nomenclatura Yupac. Muy bien, ¿qué nos dice esta nomenclatura? Ya sabes, es una receta. Entonces, paréntesis, ¿qué ves ese paréntesis con puntos? Es el prefijo numérico griego, los que te mostré ahorita. Esto representa la cantidad de átomos de oxígeno. Este es un compuesto oxigenado y siempre va a tener oxígeno. Entonces, el número que veas como subíndice o proporción en el oxígeno va a corresponder a su prefijo. Por ejemplo, si yo veo un 3, ¿qué va a haber? Un tri. Si yo veo un 2, un di. Un 5, penta, etc., ¿no? ¿Qué más? Tri, por ejemplo, o di, óxido de, bien, el general, lo que siempre va a haber. Nombre del metal, pero con un prefijo numérico también. Ya sabes, si ves un Al2, allá sería di aluminio. O un litio 2, por ejemplo, di litio. Así vamos a ir estudiando esta nomenclatura. ¿Qué más vemos los casos? En este caso del aluminio, el que estamos estudiando, aquí vemos la fórmula final directamente. Vemos un 3 en el oxígeno, entonces es trióxido. El óxido siempre unido al oxígeno, ¿no? Trióxido como en la fórmula, D, el conector general. Aluminio 2 veo en la fórmula, entonces sería dialuminio, porque veo un 2 en la proporción, en la fórmula del óxido de aluminio. Aquí te muestro finalmente un ejemplo más, con un metal de valencias ditetravalente. No existe máximo como 2 valencias para los metales. El estaño, veamos su reacción. Estaño, escribo sus estados de oxidación, me va a dar la fórmula que ves a continuación. Esto es importante, te dije que debemos simplificar cuando veamos, en este caso, subíndices pares. Ahí ves en la segunda fila SN2 o 2. Los dos son pares, entonces debemos simplificarlos. Esto se hace siempre cuando los dos sean pares, ¿verdad? Simplificando mitades, SN1 o 1, ¿verdad? Pero no se lo escribe, se sobreentiende, como te dije. Entonces primero, tradicional, rápidamente. Tengo 2 valencias. He elegido el más 2, como ves en la segunda fila, SN más 2. Perfecto, entonces voy a utilizar la terminación oso. Su parte general será óxido. Entonces, como terminación será oso debido al nombre del elemento, estañoso. Eso está en los libros y así se lo debe denominar este óxido. Stock, óxido de, la parte general, la que conocemos. Estaño, nombre del metal, y la valencia en números romanos, que en este caso es 2.
Finalmente veo la fórmula final, me fijo los subíndices de los elementos. Oxígeno solo tiene uno, entonces pongo prefijo griego mono. Perfecto. Conector general D. Y finalmente podría poner monoestaño, pero no, esto generalmente se obvia, se lo sobreentiende, entonces solo pongo estaño, el nombre del elemento. Muy bien muchachos, aprendimos un poquito más de los óxidos, su nomenclatura y cómo se generan. Ahora quiero darte una pequeña curiosidad de cuál es su aplicación cotidiana. Muy bien, los óxidos, si ustedes buscan en las aplicaciones, generalmente se aplican tanto a abonos o a colorantes. En este caso son colorantes sólidos, como vemos en la imagen, colorantes industriales. ¿Qué más? El óxido de magnesio, veamos un poco de su aplicación. Vemos que se aplica un poco en la industria médica, tanto en la formación de medicamentos. Otra aplicación de los óxidos, aparte de colorantes, vemos el óxido de magnesio. Esto generalmente se lo aplica en la industria farmacéutica, en medicamentos, o también como un buen uso en hornos, ¿no? Para evitar que se salga el calor. Como vemos en la imagen, en los ladrillos, el óxido de magnesio se lo utiliza en las mezclas para una buena conservación del calor dentro de un horno, tanto en hornos industriales o en hornos de pequeña escala. Esta es una pequeña curiosidad que quería mostrarte de los óxidos. Bien chicos, continuamos con el estudio de los compuestos binarios oxigenados. Continuamos con los anhídridos en este caso, u óxidos no metálicos. Estos se caracterizan básicamente por la reacción de un no metal más un oxígeno. Esta reacción química, esta combinación química nos da un anhídrido o un óxido no metálico. Cualquiera de las dos nomenclaturas es válida. Vamos a estudiar el siguiente caso, el caso del azufre. Sabemos que tiene varias valencias, pero vamos a actuar con la valencia más 4, el estado de oxidación más 4. Te muestro una pequeña reacción ahí en la fila. El S más 4 con el oxígeno nos da el correspondiente anhídrido. Entonces, quiero mostrarte cómo vamos a hacer el estudio de nomenclatura primeramente. Nomenclatura tradicional. Esto es muy parecido a los óxidos, pero en este caso para el nombre general, la receta, vamos a usar la palabra anhídrido en vez de óxido. Entonces vamos a utilizar anhídrido en todas las fórmulas de óxidos no metálicos. ¿Qué más? Pasamos. Los paréntesis. Muy bien, el paréntesis negro, ¿qué representa? Representa un prefijo y el paréntesis azul representa una terminación. Las terminaciones, ¿por qué se usan prefijos y terminaciones? Pues la utilizamos porque los no metales llegan a tener hasta 4 valencias. Es por eso que debemos ya diferenciar cada una de estas valencias con prefijos o terminaciones. Entonces acá pondremos el nombre del no metal con su correspondiente prefijo o terminación. Veamos estos. Depende del caso, vemos aquí un caso general de una valencia. Si fuera solo una valencia utilizamos el sufijo ico y un prefijo inexistente. Entonces, veo una valencia en un no metal, su anhídrido solo tendrá un sufijo o terminación. Bien chicos, continuamos el caso de 2 valencias para un no metal con 2 valencias. ¿Qué va a pasar? En este tipo de casos vamos a subdividir en 2. Las valencias, una siempre va a ser menor y otra mayor. La menor generalmente es 3, 4 y la mayor generalmente es 5, 6. Esto se cumple para casi todos los casos de los no metales. Primero veamos la menor. No va a tener prefijo y siempre va a tener el sufijo o terminación oso. Esto quiero que te lo anotes muy bien porque esto es muy importante para la nomenclatura. Y la mayor finalmente no tiene prefijo, solamente terminación o sufijo ico. Continuamos viendo, número de valencias 3. En este caso subdividimos en mínima, menor y mayor. ¿Qué va a pasar? La mínima en general 1, 2, la menor en general 3, 4 y la mayor 5, 6. Veamos la mínima, el prefijo antes del nombre del no metal, hipo, terminación oso, ¿no? La menor no tendrá prefijo, solo terminación oso, y la mayor no tendrá prefijo, solo terminación ico. Esto también anótalo muy bien para este caso. El último caso, 4 valencias. ¿Qué va a pasar? Subdividimos en 4, mínima, menor, mayor y máxima. Aquí te muestro los casos generales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y máxima 7. ¿Qué va a pasar? La mínima
Hipo como prefijo, terminación oso. ¿Qué más? La menor no tendrá prefijo, solamente terminación oso. La mayor sin prefijo, solamente terminación ico. Y finalmente la máxima tendrá un prefijo per y una terminación ico. Bien chicos, continuamos en este caso con el caso del azufre más 4. Te dije ya los pasos que debemos seguir para formular. Primer paso, escribo los símbolos de los elementos. ¿Qué debo hacer? Azufre, oxígeno a su ladito, ¿no? Segundo paso, sus estados de oxidación también los escribo, más 4i, menos 2 para el oxígeno. Los intercambio, lo que hacíamos también con óxidos. Finalmente, simplifico. Vemos que en el paso 4 tenemos subíndices pares, S2 o 4. Entonces, como ambos son pares, debemos simplificar. Mitades cada uno. S o 2 sería la fórmula final, ¿no? Mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. Nomenclatura tradicional. ¿Qué va a pasar? El azufre tiene 3 valencias. Dividimos en mínima, menor y mayor. En este caso, la valencia es la menor, la intermedia. Entonces, no tendrá prefijo, solamente tendrá terminación. Entonces, parte general, anhídrido, terminación oso para el nombre del elemento. Entonces, esta es la nomenclatura tradicional para este elemento con 3 valencias. Pasemos a otro sistema de nomenclatura, la Stock. ¿Qué va a pasar? Parte general, siempre el nombre general, óxido de. ¿Qué más? Escribimos el nombre del no metal, como en el anterior caso de óxidos, y su valencia en números romanos y entre paréntesis. Es exactamente igual a los óxidos. Y en este caso veamos para el azufre más 4, ya te mostré los pasos para formular, sería óxido de, la parte general, ¿verdad? Azufre, nombre del elemento, y la valencia usada 4 en romanos y paréntesis. Finalmente la nomenclatura IUPAC. ¿Qué tenemos acá? Ya sabes que usamos los prefijos griegos, ¿verdad? Nos fijamos en la fórmula y el paréntesis rojo será el prefijo para la proporción de oxígenos o subíndice de oxígenos, ¿no? ¿Qué más? D, el conector general, el nombre del no metal, perfecto, pero con paréntesis al inicio también de acuerdo a los prefijos griegos. Acá vemos, ¿no? Fijémonos en la fórmula final, SO2. Vemos que el oxígeno, su subíndice es 2, entonces según los prefijos griegos será di. El 2 es di, perfecto. Dióxido, para el oxígeno siempre la palabra óxido va conectado. D, conector general. Acá hay un azufre, podría poner monoazufre, pero no lo voy a hacer porque se sobreentiende, ¿verdad? Entonces solo pongo azufre como el nombre del elemento. Acá te muestro un último ejemplo de los anhídridos. En este caso el cloro. Quiero que te recuerdes cuáles eran las valencias del cloro, ¿no? Tiene 4 valencias que te la muestro en pantalla, más 1, más 3, más 5 y más 7. En este caso vamos a actuar con la valencia mayor, la máxima, ¿recuerdas? Cloro. ¿Qué pasa? Lo anoto su estado de oxidación arriba, más 7. Lo combino con el oxígeno, me da un anhídrido. Perfecto. Nombrémoslo. Anhídrido, la parte tradicional, el nombre general anhídrido. Acá veamos, tiene 4 valencias. Recuerda muy bien cuáles eran los sufijos y terminaciones para este tipo de elementos. Como tiene 4 y estamos utilizando la máxima, tendrá primero el prefijo per y la terminación ico. ¿Recuerdas? Como en la tabla que te mostré. Entonces, de acuerdo, combinado con el elemento, con el nombre del elemento, sería perclórico. Perfecto. Entonces, el stock, continuamos. Óxido de, parte general, cloro, nombre del metal y su valencia en números romanos. Y así seguimos con la IUPAC. Nos fijamos la fórmula final, cloro 2O7. Para el oxígeno, óxido, ¿verdad? Siempre va ligado. Entonces veo un 7 ahí abajo, heptaóxido, ¿verdad? Ya que estamos viendo los oxígenos de conector. Aquí en el cloro veo un 2 ahí abajo. Entonces el prefijo sería di. Heptaóxido de dicloro. Este sería el caso para este elemento. Bien muchachos, hemos aprendido un poco más de los anhídridos, cómo se generan y su nomenclatura, ¿verdad? Entonces ahora vemos pequeñas aplicaciones generales de los anhídridos. Entonces vemos que en la industria generalmente se aplican
tanto en la industria farmacéutica para generar medicamentos y también para la industria de los conservantes. Vemos acá en la imagen que se utilizan anhídridos en las mezclas para realizar conservantes de alimentos perecederos. Estas son las aplicaciones de los anhídridos en general. Bien chicos, pasemos a otra familia de estudio de los compuestos binarios. Rápidamente, en este caso, los óxidos dobles o salinos. ¿Cómo es que se generan estos tipos de óxidos? Es la unión química de dos óxidos diferentes. Aquí, como te muestra en la imagen, óxido 1 y óxido 2, ¿verdad? Entonces, de un mismo metal, esto quiero que te anotes muy bien. Combinación química de óxidos de un mismo metal nos da un óxido doble. Acá te muestro la fórmula general de cómo es que se generan los óxidos dobles. Acá te muestro, será una combinación de metales, ya sea ditrivalentes o ditetravalentes. En este caso, pero quiero que te fijes al final de la suma de óxidos, que un óxido salino siempre tiene la fórmula general de metal con un subíndice 3 y de oxígeno con un subíndice 4. Esta es la fórmula general de los óxidos dobles o salinos, que se generan de metales que tienen en general dos valencias. Acá te muestro un ejemplo del níquel. El níquel es un metal que tiene dos valencias, en este caso más 2 más 3. Y ya sabemos nombrar un poco óxidos. El menor, más 2, será óxido niqueloso, terminación oso, y el mayor será niquélico, terminación ico, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Sumo cada elemento con sus proporciones. En este caso estoy haciendo reaccionar los dos óxidos. Entonces me va a dar un producto final de óxido salino. ¿Qué hago? Sumo los subíndices del níquel en reactivos primero. Fijémonos en reactivos. Primero del primer óxido, níquel 1 más níquel 2 del segundo reactivo nos va a dar un producto final de níquel 3. Y así también lo hago con los oxígenos de 1 más 3 igual a 4. Es así como se generan estos óxidos. ¿Qué más? La nomenclatura tradicional rápidamente de los óxidos salinos. Parte general, óxido. Y lo que lo continúa son los nombres de los metales con sus respectivas terminaciones de los dos tipos de óxidos que hayamos generado. En este caso serán con sus terminaciones ya sean oso o ico. En este caso del níquel, vimos que será la combinación química del óxido, parte general, niqueloso, niquélico, porque está formada por estos dos óxidos, niqueloso y niquélico. ¿No es así? Continuemos en la nomenclatura Stock. Es la parte general, ya sabes, óxido doble, o puedo escribir también óxido salino. Conector general D, bien, ya vamos a acabar la parte general. Nombre del metal y su valencia en números romanos de los dos valencias del tipo de elemento que estemos tratando, del metal que estemos tratando. En este caso ya te muestro el ejemplo del óxido niqueloso, óxido niquélico, perfecto. Entonces hago óxido de níquel y las valencias en números romanos, las dos que estamos usando, en este caso 2 y 3. Finalmente la nomenclatura IUPAC. Ya sabes, los prefijos griegos siempre para la nomenclatura IUPAC. Primero me fijo en la fórmula final y utilizaré el prefijo correspondiente al subíndice, ¿no? Ya sería di, tri, etcétera, trióxido, tetraóxido, conector D. Finalmente el nombre del metal también con un prefijo de acuerdo a su proporción o a su subíndice en la fórmula final. Entonces, ¿qué veo en la fórmula final? Ni3 o 4. Entonces al final será tetra, ya sabes, del oxígeno siempre va ligado el óxido, tetraóxido, ya que hay un 4, D, conector general, triníquel. ¿Por qué? Porque veo un 3 abajo como subíndice del níquel. Entonces la nomenclatura será tetraóxido de triníquel. Acá un ejemplo más, chicos, de otro tipo de metal, en este caso el plomo, que tiene valencias más 2 más 4. Rápidamente te muestro la reacción inicial en la parte de arriba, ¿no? Pero ya te dije, los óxidos salinos siempre tienen la fórmula general 3, 4. Entonces debemos buscar general este tipo de fórmula. Entonces eso lo logro
poniéndole un 2 como coeficiente estequiométrico en el primer reactivo del óxido de plomo. Entonces será 2 óxidos plumbosos más un óxido plúmbico me va a dar un óxido doble. Y ahí la nomenclatura rápidamente: óxido plumboso plúmbico, y aquí estoy utilizando los dos. Óxido doble de plomo, 2 y 4, las valencias en números romanos, y la IUPAC, veo la fórmula final, tetraóxido, y aquí hay un 4 en el oxígeno, de conector, triplomo, ya que veo un 3 como subíndice del plomo. Esos son los tipos de nomenclatura para este tipo de elemento metálico. Muy bien, muchachos, ya hemos aprendido un poco más de los óxidos dobles o salinos. Veamos una pequeña curiosidad, en este caso de sus aplicaciones. ¿Cómo es que llegamos a aplicar, por ejemplo, el óxido salino de níquel, ¿verdad? O el óxido niqueloso niquélico, como te mencioné. Este óxido en general se lo aplica en lo que son las baterías eléctricas de los autos, que es un muy buen conductor de la electricidad. ¿Qué más, chicos? Como ya te dije, el óxido salino de manganeso, en general los óxidos salinos, también se utilizan en la industria de las fundiciones, la industria siderúrgica, así también como en la industria de los electricidad, ¿verdad? De las baterías, tanto a nivel industrial como a nivel automovilístico. Entonces, vamos a continuar con el estudio de estos compuestos oxigenados. Muy bien, chicos, ya hemos llegado al último punto de la clase, en este caso en el estudio de los peróxidos. Quiero que pongas mucha atención porque este es un caso especial. ¿Cómo se genera un peróxido? Bien, se genera con la reacción química, podemos representarla así, de un metal con un ion peroxo. Esta reacción química nos da un peróxido. En este caso quiero que te fijes bien en la representación del ion peroxo. Te mostré acá en la imagen que tiene un oxígeno entre corchetes. Siempre entre corchetes vamos a manejar este tipo de ion, que tiene como caso especial, te lo mencioné en anteriores clases, del estado de oxidación de -2. Entonces el ion peroxo tendrá este estado de oxidación y esta fórmula particular con un oxígeno entre paréntesis. En este caso ya aquí te muestro la formación del peróxido. Empiezo con un metal, le sumo químicamente un ion peroxo. ¿Qué va a pasar acá? Ya sabes, escribo sus estados de oxidación y los voy a intercambiar. Esto nos va a dar un peróxido como resultado final. Esto cabe recalcar, y quiero que te lo anotes muy bien, en que el ion peroxo no puede simplificarse. Este es un caso especial por lo que te mencioné. Vamos a ver el estudio en este caso, algunos casos particulares. Por ejemplo, del sodio. Acá vemos el paso 1. Bien, escribo los símbolos de los que intervienen. Primero del sodio, perfecto, y a su lado el ion peroxo, un oxígeno entre paréntesis. Entonces, ¿qué más? Segundo paso, escribo sus estados de oxidación del sodio +1, del ion peroxo siempre -2. Los intercambio, perfecto, siempre considerando los corchetes del oxígeno. Como último paso, veo que el sodio tendrá una proporción de 2 y del peroxo tendrá un 1 en su proporción. Entonces finalmente la fórmula sería sodio 2, oxígeno 2. Antes yo te hubiera dicho simplificarlo, ¿verdad? Pero como ahora he trabajado con el ion peroxo, no voy a simplificar esta fórmula final, ya que hemos trabajado con este tipo de ion, ¿no? Entonces en los peróxidos, en su estudio, aunque haya valencias de subíndices pares en la fórmula final, no los simplificamos. Y así vamos a ir en el estudio, vamos a continuar. En este caso, caso 2, rápidamente, el bario y el peroxo, veo sus estados de oxidación, veo cómo se intercambian 2 y 2, veo la fórmula final, pero ¿qué pasa en la fórmula final? Lo que sí puedo hacer es simplificar lo que está afuera del corchete del ion peroxo. En este caso, afuera del corchete del O2 que hay un 2. Entonces, en este caso sí puedo simplificar. Entonces serían el bario 2 con el 2 del peroxo que está entre paréntesis. Finalmente, la fórmula final quedaría bario y oxígeno 2, como te muestro ahí en la imagen. Entonces, ¿qué ha pasado acá? No he simplificado lo que está dentro del corchete, sino lo que está afuera.
Es así como tenemos este caso 2 en el estudio de los peróxidos. Y así rápidamente el caso 3, escribo los símbolos, sus estados de oxidación, los intercambio. Finalmente veo si se pueden simplificar. No se pueden. ¿Qué pasa acá? Multiplico lo que está el subíndice afuera del corchete por lo que está adentro. En este caso sería 3 por 2, 6. ¿Qué me da? Una fórmula final con dos números pares. En este caso 2 y 6, pero no la voy a simplificar porque te dije que en peróxidos no se simplifica. Entonces esta sería la fórmula final, en este caso 3. Muy bien chicos, ya hemos aprendido bastante. Hemos aprendido de óxidos, anhídridos, óxidos salinos y un poquito de peróxidos. Ahora quiero plantearte la siguiente pregunta. En la nomenclatura para el yodo, en los compuestos binarios del yodo, se utilizan prefijos y sufijos, te lo mencioné. Ahora quiero retarte a que me indiques las valencias y los prefijos y sufijos que van a actuar en este tipo de compuestos. ¿Puedes hacerlo? Tiempo, chicos. Bien, como te mencioné, primero veamos el yodo. El yodo tiene 4 valencias, ¿recuerdas? Más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Qué va a pasar? Cada uno vamos a dividirlo. Vamos a dividir en 4 subclases, que en este caso va a ser mínima, menor, mayor y máximo. Ahí te muestro cómo vamos a hacer esta división y te muestro también los prefijos y terminaciones que usamos en cada una. En la mínima hipo-oso, menor, mayor, oso, ico respectivamente. Y finalmente en la máxima per, prefijo, ico, terminación. Entonces continuemos con el estudio en el que estábamos. Muy bien muchachos, ya hemos avanzado bastante, ya hemos aprendido cómo se generan los peróxidos, la reacción con el peroxo, ¿verdad? Con el ion peroxo. Ahora veamos la nomenclatura rápidamente, esto es, ya lo sabemos, ¿no? Es una receta. Nombre general, peróxido, lo que siempre va a haber. ¿Qué más? El nombre del metal a continuación, pero con la terminación de acuerdo a la valencia, como te mencioné. Este caso es un caso de metales, entonces solo habrá máximo 2 tipos de valencias. Entonces será terminación oso o ico. Los casos que vimos en los casos 1, 2 y 3 de hace un momento. Rápidamente, en el sodio solo tiene una valencia más 1. Será peróxido de sodio o peróxido sódico, tal como lo hicimos en óxidos, ¿recuerdas? Terminación ico, o un conector D, ¿no? Peróxido de sodio, peróxido sódico. Y ahí te muestro la fórmula que le hallamos hace un momento. Así lo hacemos también con el peróxido de bario, una valencia, peróxido bárico o de bario. Finalmente el del hierro. Veamos que el hierro tiene 2 valencias. En este caso estamos utilizando la mayor, que sería 3. Entonces, la terminación obligatoria de este peróxido sería peróxido férrico. ¿Por qué? Porque ha actuado con la valencia mayor. Entonces, estos son los casos de nomenclatura tradicional. Otra nomenclatura, stock. Rápido, nombre general, peróxido de, lo que siempre voy a escribir. Nombre del metal con la valencia en números romanos. Ya lo sabes, hemos visto también cómo se hace esto. Aquí ya te muestro los ejemplos de los casos. Peróxido de sodio 1, porque he utilizado sodio con su valencia más 1. El bario, peróxido de bario 2, valencia más 2. Y finalmente el peróxido de hierro 3. En este caso sí es importante porque el hierro tiene 2 valencias. Peróxido de hierro 3. Finalmente la última nomenclatura IUPAC, ya sabes, prefijos griegos. Veo la fórmula final y me fijo sus subíndices. En este caso ya veo el del oxígeno, su subíndice, ya sea 2, 3, será di, tri, tetra, etc. D, conector, nombre del metal, también con un prefijo griego, de acuerdo a la fórmula final. Aquí te muestro ya los ejemplos. Primero del peróxido de sodio, vea en la primera fórmula, la primera fila. Veo un 2 en el oxígeno y un 2 en el sodio. En este caso, para los dos serán di como prefijo griego. Dióxido de disodio. Y así voy a hacer el mismo caso para el dióxido de bario, ¿no? Un prefijo, un subíndice 2 en el oxígeno y un 1 en el bario que no anoto.
Finalmente para el hierro veo un 6 como un subíndice en el oxígeno y un 2 en el hierro, ¿verdad? Entonces como es un 6 hexa, pero los libros nos dicen hexóxido se escribe como una forma comprimida, D, conector general, y dihierro porque hay un 2 como subíndice del hierro en la fórmula. Muy bien chicos, ya hemos estudiado un poco más de lo que son los peróxidos y ahora quiero comentarte unas pequeñas curiosidades. ¿Qué va a pasar acá? El peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno generalmente se lo aplica tanto para generar lo que es combustibles, ¿no? Vamos a ver más adelante, en temas más adelante de química, que el peróxido de hidrógeno puede tener un potencial de combustible, tanto para reacciones de este tipo. También, ¿qué más vemos en el peróxido de hidrógeno? Vemos que se utiliza también en la industria medicinal como un buen desinfectante, como el agua oxigenada vemos. Y también el peróxido de plomo, aquí vemos otro caso, que se utiliza también en baterías de autos como un conductor de la electricidad, pero en este caso líquido, lo que hay en las baterías de los autos. Estas son unas pequeñas curiosidades de los peróxidos que quería mostrarte. Muy bien chicos, ahora quiero continuar con una pequeña curiosidad, ya que hemos aprendido un poco más de los peróxidos. Veamos el peróxido de hidrógeno, un poquito de esto, de sus curiosidades, es que se aplica tanto a nivel industrial en la elaboración de combustibles. Vamos a ver más adelante en el estudio de la química que el peróxido de hidrógeno generalmente tiene un buen poder de combustible. ¿Qué más? Una aplicación en la medicina, tanto como desinfectante, el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada que nosotros generalmente usamos en las heridas para desinfectarlas. Otra aplicación, en este caso el peróxido de plomo, que se utiliza también en mezclas, tanto para conducir la electricidad dentro de baterías de auto, ¿verdad? Entonces estas son algunas aplicaciones de estos. También veamos rápidamente el peróxido de calcio. También generalmente el peróxido de calcio se utiliza a nivel industrial, también se utiliza como conservante. Entonces estos peróxidos se utilizan de esta manera. Muy bien chicos, llegamos a esta parte, por fin, a una pequeña pregunta para ti. Vamos a ver, ¿qué elementos pueden formar los óxidos mixtos o salinos? Los mencionamos también en las definiciones. Quiero que me recuerdes eso. Tiempo chicos, veamos la respuesta. Ya sabes que los elementos que podemos usar generalmente en estos compuestos óxidos dobles son elementos con valencias más 2 más 3 o más 2 más 4. Generalmente estos tipos de elementos generan con sus óxidos los óxidos dobles o salinos, ya que tienen dos valencias. Bien chicos, llegamos al final de la clase. Fue una clase muy interesante de los compuestos binarios. Les agradezco por su atención y veamos los puntos que tratamos. ¿Cuáles son los compuestos binarios? Vimos su clasificación, en este caso de los oxigenados, cómo se los menciona, cómo vamos a nombrarlos y qué aplicaciones tienen cotidianamente. Bien chicos, finalmente ya me voy a despedir de ustedes, ya recordándoles el siguiente capítulo, que sería el capítulo 8, y muy feliz de haber concluido el compuestos binarios. Entonces no te olvides repasar los ejercicios, repasar muy bien lo que son la tabla de valencias, y nos vemos la siguiente clase, en este caso con los compuestos ternarios. Hasta la próxima chicos, y repasen muy bien los ejercicios.